Ya. ¿Abriste la sala? Ya tenemos 13, dice que tenemos 13 participantes, pero no los... Ahí están. Dale nomás, Connie, con la bienvenida al video. Perfecto. Bienvenidos a todos, muchas gracias por conectarse al webinar de ciberseguridad, el gran desafío para las empresas del futuro. De momento los vamos a dejar con un video introductorio del Colegio de Ingenieros de Chile. Ingenieras, en este Día de la Ingeniería les mando un afectuoso abrazo. Vamos a salir adelante y cuando llegue el momento de la recuperación seremos los ingenieros los que vamos a estar adelante, como hoy día están los médicos que están en la primera fila. Muchas gracias y tengan mucha esperanza porque vamos a... El Colegio de Ingenieros promueve la formación, investigación y la aplicación técnica y ética de la ingeniería, con los conocimientos de sus socios, de diversas especialidades, listos para participar en el crecimiento del país. La ingeniería transforma Chile. Ya. Bueno, muy buenas tardes. Muy bienvenido a este seminario tan contingente hoy en día. Nuestra expositora es Isabel Hayes. Se las voy a presentar un poquito. Ella es ejecutiva gerencial del área de riesgo operacional, seguridad, cumplimiento y ciberseguridad. Ingeniero en computación informática con vasta experiencia en diferentes rubros como telco, financiera, servicio de consultoría, en empresas como Entel, ABN AMRO, Transbank, McAfee y PricewaterhouseCoopers. Ella ha tenido muy altos logros en la creación de áreas en el desarrollo de la estrategia y políticas para la continuidad de negocio, la calidad y la seguridad. Está certificada en práctica y normas ISO de seguridad y continuidad, calidad, como las normas SOX, COSO y DIL. Así que los dejo con Isabel en este tema tan candente hoy en día y espero que sea muy interesante para todos. Muy bienvenidos. Isa, todo tuyo el panel. Gracias, Marcia. Hola, muy buenos días. Buenas tardes ya, 12 del día. Primero que nada, agradecer al Colegio de Ingenieros que me da la oportunidad de presentar este seminario, esta charla. Voy a compartir la presentación para que partamos con nuestro seminario. Entonces, vamos a... Ahí está. Bueno, ¿cuál es el tema de hoy día que parece que está tan contingente en el que hubiéramos sido adivinos? La ciberseguridad, el gran desafío para las empresas del futuro. El temario más o menos son estos temas, una introducción, y vamos a ir viendo distintos temas a nivel bastante, ¿cómo se llama?, amplio, desde la mirada más general hacia la mirada más particular de lo que tiene que ver con la ciberseguridad. Hoy día, dado los avances tecnológicos exponencialmente que han habido, ¿cierto?, la Internet y los negocios virtuales, claramente hoy día las compañías
están dependiendo muchísimo de la infraestructura computacional que tienen, que soportan sus procesos de negocio. Dado esto, el tema de seguridad y ciberseguridad ha tomado un protagonismo increíble, dado que casi todo se está haciendo a través del ciberespacio, ¿cierto? Para que tengamos claro un poquitito en términos de estadística, los incidentes de ciberseguridad y el impacto en el negocio, el World Economic Forum, en su cita anual, sitúa que los ciberataques son uno de los riesgos globales desde hace años. Si nosotros vemos, está en el número 3. Este es el reporte del 2018. ¿Ya? Otros datos importantes, por ejemplo, en el 2019 los hackers ocasionaron pérdidas por valor de 2,2 billones de dólares. ¿Sí? Hubieron ataques a diferentes organizaciones cada 39 segundos. Eso quiere decir, estamos hablando de 2.244 veces al día. Es una tremenda cantidad de ataques. Solo el 5% de las carpetas, ¿cierto?, que están en online, están encriptadas o están protegidas. ¿Ya? Uno de los operadores de telefonía americanos más importantes, que es Verizon, asegura que el 71% de las brechas de seguridad persiguen generalmente el chantaje financiero y el 25% obedece a objetivos relacionados más bien a espionaje industrial o comercial. Como ven, este tema cada día va en aumento. Pero, ¿cómo lo podemos ver en términos concretos? A mí me gusta ver, bajarle un poquito a la realidad, porque estas son estadísticas mundiales. Pero, ¿cómo podemos ver esto? ¿Cómo afecta a las compañías, a nuestras compañías? Yo aquí tengo un esquema donde voy a ir comentando cómo un incidente de ciberseguridad puede impactar un negocio. Tenemos el ataque de ciberseguridad de cualquier índole. Esto nos genera un incidente. Al generarnos un incidente, genera insatisfacción del cliente. ¿Por qué? Porque efectivamente dejamos de darle el servicio o el producto que nosotros le estábamos dando al cliente. Al generar insatisfacción al cliente, podemos tener término de contrato o fuga de clientes, ¿cierto? Al tener término de contrato o fuga de clientes, nos genera una disminución del EBITDA de la compañía. Si seguimos desde la generación del incidente, también nos produce un pago de multas por contrato del regulador. Aquí tenemos o porque hay un contrato de por medio de servicio y que no lo estamos cumpliendo dado el incidente de seguridad, nos pasan una multa, o en el caso de las empresas que están reguladas, que también pueden estar afectadas a multa por este tipo de incidente por entregar el servicio o producto. Al pasar esto, aumenta el costo del servicio, porque claramente esto genera un aumento de costo y hace que disminuya la venta. Seguimos con la generación del incidente. Por otro lado, también nos impacta en las horas hombres extras de ingenieros resolutores, porque esto tenemos que resolverlo, ¿cierto? Al querer resolverlo, tenemos que muchas veces pagar horas extras, porque claramente el ingeniero está en su trabajo día a día y generalmente estos incidentes no necesariamente son en horario hábil, ¿cierto? Aumenta el costo, porque tengo que pagar horas extras, disminución de la venta. También esto genera que generemos atención del incidente en horario no hábil, como ya les comentaba. Esto también produce un impacto en la evaluación del Expert to Work o el ambiente laboral, porque el ingeniero está cansado, no tiene su calidad de vida, quería irse a su casa, etc. Por lo tanto, hay una insatisfacción que puede producir el colaborador. Eso implica que puede haber una mala atención al cliente, también produce el término de contrato de fuga al cliente y disminución de la venta. También el hecho de tener una atención a incidente en horario no hábil también nos puede producir problemas en caso de que tengamos sindicatos. Y también la insatisfacción del colaborador puede producir una fuga de talento. Si ustedes miran esto, y acá vemos este cuadro que está abajo, que está por colores, lo que es tecnológico, lo que es comercial, lo que es financiero, lo que es recursos humanos, y esto que no he puesto en temas legales ni regulatorios. En general, un incidente de seguridad afecta transversalmente a una compañía en todos sus ámbitos.
Por eso ha pasado a ser un tema sumamente estratégico. Vamos a más cifras. El mercado mundial de la ciberseguridad. Con esto, aumento de los ataques y amenazas de seguridad tecnológicas, el aumento ha llevado a una inversión en soluciones de seguridad que estamos hablando del 2020 de 184 billones de dólares. Y se proyecta para el 2023 de 248 billones. Es decir, esto va absolutamente aumentando. Sin embargo, esta es la tasa de crecimiento a nivel de regiones. Asia Pacífico está proyectado un 7%, Norteamérica un 8,9%, un 9,2% Latinoamérica y Europa, Medio Oriente y África un 10,5%. Pero fíjense lo importante que sale acá abajo. A pesar de la alta prioridad que tiene el tema de las inversiones en ciberseguridad, solo representa el 2% del total de gasto de TI. Es decir, del porcentaje que la empresa invierte en tecnologías de la información, el 2% solamente hasta el minuto está haciendo para inversiones de ciberseguridad, lo que es bajísimo, dada lo estratégico que es este tema y el impacto que tiene en las organizaciones. Bueno, vamos a entrar un poquitito más en vereda de los temas de ciberseguridad propiamente tal, y para eso a mí me gusta comentar un poquitito de definiciones, porque claramente la audiencia que tengo, yo no sé qué conocimientos tienen de ciberseguridad o no, entonces para que entendamos un poco los mismos conceptos. Vamos a partir por qué es lo que es un script kiddies. Son personas con conocimiento de seguridad, pero que con escaso conocimiento de seguridad, pero que utilizan scripts, que son pequeños programitas o herramientas que usan las personas especialistas en seguridad y que los ponen en la red o en el sitio web, ¿ya? Es la mayoría de los atacantes. ¿Por qué pongo un niño o un adolescente? Porque generalmente esos son los que están probando y les gusta incursionar en estos temas y por eso se llaman script kiddies, ¿ya? Después vienen los famosos hackers. Los hackers son personas con gran conocimiento en informática y en ciberseguridad y se dedican a detectar fallos en la seguridad de los sistemas informáticos. Dentro de los hackers hay hackers éticos, que son los que ayudan a las organizaciones a proteger sus sistemas, a determinar cuáles son sus vulnerabilidades y protegerlos. Y están los hackers que no son muy buenos, claramente, que son los que hacen delitos. Y a estos les llamamos crackers. Los crackers tienen el mismo conocimiento que tienen los hackers, pero son utilizados estos conocimientos para crear caos o para hacer delitos y para beneficio propio, ya para poder entrar sin autorización. ¿Qué es lo que es una ciberdefensa? Esto también es muy importante porque estos son conceptos que van saliendo a medida que va avanzando todo este tema de la seguridad. Es un conjunto de acciones que son proactivas, reactivas, que hacen el uso propio del ciberespacio y utilizan la inteligencia en oposición. Es decir, son acciones para proteger el ciberespacio. La ciberdelincuencia son aquellas personas que utilizan el ciberespacio para delinquir, ¿ya? El ciberespionaje, lo mismo, las personas lo ocupan, pero para hacer espionaje a través del medio del ciberespacio. Y la ciberguerra es que utilizan el ciberespacio como campo de batalla. Esto es lo que va a pasar, lo más probable, a futuro, ni Dios quiera, y ya está pasando. ¿Qué es lo que es una vulnerabilidad? Que es una de las cosas que más se habla. Es un elemento de un sistema informático que puede ser aprovechado por un atacante para violar la seguridad, causando daño y haciendo un ataque intencionado. La vulnerabilidad es de los sistemas. Hay alguna falla en los sistemas que el atacante lo explota. Por eso es tan importante cuando a uno le piden actualizar el sistema operativo, actualizar los smartphones, porque ¿qué es lo que generalmente hacen? Es los fabricantes ponen los parches necesarios de seguridad para tapar esas vulnerabilidades que van saliendo.
¿Qué es lo que es una amenaza? Es un evento que puede ser físico, lógico, externo o interno, que causa alteraciones en la información de la organización, ocasionando pérdida. Vamos directamente a las amenazas de ciberseguridad. Las amenazas de ciberseguridad lo conoció hoy día y hoy día ha hablado con el ataque que acaba de subir una entidad financiera, malware. El malware es un software diseñado para tener acceso a los sistemas informáticos específicos, para robar información o interrumpir las operaciones. Hay varios tipos de malware. Por ejemplo, el virus es un malware, la red gusano es un malware, el caballo de Troya es un malware, el spyware, el ransomware, son todos distintos tipos de malware que tienen distintos objetivos. Pero en definitiva, un malware es un software diseñado para robar información o interrumpir operaciones. ¿Qué es lo que es un exploit? Un programa que explota y aprovecha una vulnerabilidad de un sistema informático. No es un software, es un programa. ¿Ya? ¿Qué es lo que es un ataque de negación de servicio? Es un ciberdelincuente que lo que hace es inundar con solicitudes o transacciones a un solo equipamiento por distintas partes de manera de ponerle, sobrecargarlo y dejarlo que deje de funcionar, o en su defecto que funcione en forma muy degradada, impactando claramente la calidad del servicio. Ataque de phishing, que ese es otro tema que también conocemos mucho. El ataque de phishing tiene que ver con todo lo que es a través de correo electrónico. Lo que hoy día nos llegan y que tenemos que hacer un clic, y al hacer un clic, miren el ejemplo, hacemos un clic en un enlace, ¿cierto? Al hacer ese clic no nos pasa nada, a veces, porque lo que hace es que agarran y ponen uno de estos malware en nuestro computador y lo dejan ahí, y con un tiempo, y después empieza a robar información, y nosotros no nos damos ni cuenta. Ahora bien, bueno, ¿cómo podemos enfrentar con las empresas del futuro para protegerse? La verdad es que el tema de ciberseguridad es muy amplio y obviamente podemos bajar a niveles muy técnicos, pero la idea de mi presentación es poder guiarles un poco de dónde tenemos que focalizar los esfuerzos. Hay 5 temas o pilares fundamentales cuando uno ve el tema de ciberseguridad en una empresa. Y seguridad en todo su contexto, no solamente ciberseguridad. El gobierno cumplimiento, prevención, detección, respuesta y recuperación y cultura de ciberseguridad. Vamos viendo desde la mirada de cumplimiento y gobierno. Debe existir y definirse una estructura organizacional de ciberseguridad en la compañía que puede estar, que tiene que estar desde la dirección y alta administración definido, porque ellos tienen que estar involucrados en el tema de la ciberseguridad, porque ellos son los principales responsables, dada la responsabilidad legal que tienen. Ellos son los que tienen que definir que tiene que ser un tema estratégico el tema de ciberseguridad. Por lo tanto, tienen que estar dentro de esta estructura organizacional. Tiene que existir un comité a nivel un poquito más abajo de la organización que pueda estar viendo todo el tema de ciberseguridad de la compañía. Y claramente la figura del CISO, que es el oficial de seguridad, que su rol principal es velar por dar las políticas, velar por el cumplimiento de las políticas de ciberseguridad, dar los lineamientos y apoyar a las áreas para que puedan realizar y protegerse. Como decía, toda esta organización tiene su objetivo, que es definir política, orquestar todo lo que es la ciberseguridad. También tiene el rol de velar por el cumplimiento de las normativas, de los temas legales, de los contratos en este ámbito, y su principal también rol es dar los recursos para que se puedan implementar
todo lo que sea necesario para poder tener una protección eficiente y eficaz de la organización y de la información, que es lo que, los activos de información que son los importantes de una compañía. Si nos vamos desde el punto de vista prevención, el foco principal hoy día para las empresas que hoy día caminan hacia el futuro es tener claramente identificados sus procesos críticos y sus recursos y los recursos que soportan estos procesos críticos. ¿Y cuáles son esos recursos? Tienen que ver con personas, con instalaciones, con proveedores o terceros y con todo lo que tiene que ver con infraestructura tecnológica. Entonces, ¿pero dónde focalizamos los esfuerzos? Porque esto es muy amplio. Hoy día, dada que todos los negocios están siendo, yéndose todos al tema de, del sitio web y del e-commerce, y todo es digital, estamos hoy día trabajando mucho con teletrabajo. Este es un tema que hoy día nos hizo, en la pandemia nos hizo ir todas las empresas al teletrabajo con todos nuestros colaboradores. Y fíjense bien, en el teletrabajo, si bien muchos tienen notebook, pero estamos usando el internet de la casa, que no tiene la misma seguridad que el internet de la compañía. Estamos usando, a lo mejor en algunos casos, el notebook de la compañía que puede tener el antivirus y todas las protecciones, pero en otros casos no. Estamos usando los notebooks personales. Estamos usando los smartphones y todos los teléfonos móviles o tablets personales para poder traficar información de la compañía. Y eso tampoco están segurizados. Entonces aquí tenemos un foco importante de vulnerabilidad que no estamos tomando necesariamente atención y que llegó para quedarse. ¿Ya? No llegó para irse. Esto no va a terminar porque se termina la pandemia y después nos vamos a volver a la forma física. Esto llegó para quedarse, por lo tanto, un foco importante que hay que considerar dentro de la compañía es el tema del teletrabajo y toda la seguridad que eso conlleva para proteger la información de la compañía. El e-commerce. Muchas empresas que antes no tenían sitio web o que sus transacciones o sus ventas eran a través más bien física, la mayor cantidad de porcentaje, más que la parte sitio web, hoy día con la pandemia, ¿qué es lo que hizo? Fue incrementar el tema a través del e-commerce. Entonces, dado eso, tenemos también que focalizar esfuerzos para proteger todo lo que tiene que ver con la plataforma de este proceso que está siendo hoy día más relevante de lo que era antiguamente. También tenemos que mantener la producción, porque aquí hablamos de los sitios web, de las empresas que venden, pero no estamos hablando, por ejemplo, qué pasa con las empresas productivas, ¿cierto? La empresa productiva a lo mejor no tiene sitio web para su producción, pero sí toda la cadena productiva dentro de una fábrica tiene elementos tecnológicos o que están conectados de alguna u otra manera a la red, porque son automáticos. Y esos elementos tecnológicos también tienen vulnerabilidad. Entonces, un hacker puede entrar a través de una vulnerabilidad y intervenir unos elementos electrónicos y parar la producción de una fábrica. Por lo tanto, también hay que focalizar ahí el tema de seguridad de la información. Claramente la tecnología en todos sus ámbitos. Aquí claramente hay que, focalizar en los firewall, en los IPS, en los antivirus, en los parches de seguridad, que es una de las cosas que más fallan las organizaciones en mantener actualizado los firewall de seguridad, ¿ya? Los parches de seguridad. Todo esto también ha producido el e-commerce y el teletrabajo, el pago digital. Si bien esto venía en aumento, pero hoy día pasa a ser sumamente importante todo el proceso de pago digital. Y eso implica también un nivel de seguridad importante, porque estamos trabajando con transacciones de dinero. Por lo tanto, aquí hay que focalizar también el tema de seguridad en todo lo que tiene que ver con la cadena de pago, desde el cliente hacia la empresa y desde la empresa hacia sus proveedores también.
Y bueno, y todo esto también sin dejar de lado todos los aspectos legales. ¿Por qué? Porque resulta que el tema legal pasa a ser un tema preponderante porque esto ya no estaba en los contratos actualmente, ni en los contratos de los colaboradores hacer teletrabajo y todo lo que eso implica, ni en los contratos con los clientes si no tenías un sitio web y los tuviste que implementar ahora, ni que si tú tenías también el tema de pago digital. Entonces hay que adecuar todos los temas legales desde esa mirada. ¿Qué pasa con la detección? La detección, lo único que dice es que tenemos que hacer monitoreo permanente. Monitorear todos los ámbitos, desde todo el tema tecnológico, ¿cierto? A través de herramientas, las redes, los equipamientos, los usuarios, los sitios web. Controlar el acceso y monitorear el acceso es sumamente importante. ¿Por qué? Porque aquí es donde nos vulneran los hackers. El tema de los accesos es uno de los temas críticos cuando estamos hablando de seguridad. Todo el control de proveedores y terceros. No olvidemos que nosotros tenemos montones de proveedores y terceros que están interviniendo en toda nuestra cadena de valor de negocio. Por lo tanto, hay que controlar a estos proveedores y terceros de manera que sean los que están autorizados a entrar a nuestro sistema. Y el control de fraude. Fundamental. Hay que estar monitoreando porque la idea del monitoreo es poder actuar en forma rápida en caso que se detecte algo anómalo que esté pasando en nuestro negocio o en nuestro sistema. Respuesta y recuperación. Si no nos funciona la prevención, si no nos funciona la detección, tenemos que estar preparados para responder ante la incidencia y recuperar rápidamente nuestros servicios y productos. Por lo tanto, tenemos que tener sí o sí un DRP. ¿Qué es lo que es un DRP? Un Disaster Recovery Plan, los planes de contingencia tecnológicos para recuperar la tecnología en el tiempo menor posible para que impacten a nuestros negocios. Todo lo que tiene que ver con el Business Continuity Planning. ¿Qué es lo que es el Business Continuity Planning? El plan de continuidad mientras la tecnología esté recuperándose, ¿qué hago yo de cara al cliente? ¿Qué hago de cara al front off? Es decir, si yo tengo una sucursal y no tengo sistema, cierro la sucursal, le doy un café al cliente, lo derivo a otra sucursal, le digo que vaya por otro canal, sitio web. ¿Qué es lo que hago? ¿Qué es lo que hago en caso de que yo no tenga los sistemas informáticos para poder dar nuestro servicio, ¿cierto? La gestión de crisis, porque si bien a lo mejor tenemos una incidencia y podemos recuperarnos rápidamente, pero si esto pasa a ser una crisis como por ejemplo lo que tuvimos con este banco el fin de semana, tenemos que tener un plan de administración de crisis y gestionar la crisis en todos los ámbitos, desde la mirada comunicacional, desde la mirada de los informes que tenemos que, instrucciones que tenemos que dar a nuestros colaboradores, desde las acciones, etcétera. Gestión de crisis. Hay que gestionar la crisis de manera que el impacto se pueda mitigar de alguna u otra manera. Pero también tenemos que volver a la normalidad. ¿Y cómo volvemos a la normalidad? No es tan simple porque generalmente cuando tenemos una crisis de esta naturaleza de ciberseguridad, para poder salir andando y poder subir los servicios, muchas veces bajamos algunas brechas, algunos tópicos de seguridad para que esto fluya, ¿ya? Entonces, pero, ojo, que cuando volvemos a la normalidad tenemos que volver a poner estos temas de seguridad a la normalidad porque si no podemos quedar con algunas brechas de seguridad que nos puedan impactar en otra ocasión. Entonces, hay que tener muy claro cómo volver a la normalidad después de la incidencia. Y por último, claramente hay que hacer un análisis forense del evento, de la incidencia o de la crisis para aprender cuál es la causa raíz, por dónde fue donde fallamos y qué debemos hacer para que no vuelva a ocurrir. Si bien no es lo más importante, pero yo te diría que es uno de los eslabones más débiles, la cultura de ciberseguridad es fundamental. ¿Por qué? Porque podemos tener toda la tecnología, podemos tener
todos los procesos, podemos tener toda la organización, pero si no tenemos una cultura de ciberseguridad, eso no sirve de nada. Es decir, desde el minuto que el usuario comparte su password, todo el resto que hemos hecho no nos va a servir de mucho. ¿Dónde está la cultura de ciberseguridad? ¿Qué tenemos que hacer? Capacitación permanente a los usuarios internos, ¿ya? Concientización a proveedores y terceros. Difusión a clientes. Y entrenamiento continuo a los profesionales de seguridad de la organización. Esto es permanentemente, esto igual que un niño. Cuando uno le enseña a un niño que le dice todos los días, te tienes que lavar los dientes que después de cada comida, y uno se lo repite por años, hasta que adquiere el hábito. En el ámbito de la ciberseguridad es exactamente lo mismo. Además, tiene otro componente, que esto va cambiando en el tiempo. Van cambiando los ataques, van cambiando las personas, van cambiando los procesos, van cambiando las vulnerabilidades y las amenazas. Por lo tanto, esto es un tema constante, permanente, de estar haciendo cultura de ciberseguridad, tanto interna en la organización como externa. ¿Por qué? Porque las empresas también tienen una responsabilidad ante sus clientes. Si ustedes mal no recuerdan, los bancos generalmente están mandando cuide su password, ¿cierto?, en sus sitios web. Bueno, eso es parte de la responsabilidad. Bueno, chicos, no quiero terminar mi presentación. Di un barrido completo en todo el tema de seguridad en términos muy generales, pero a mí siempre me gusta terminar dando mensajes, algunas frases célebres que me gustan a mí. Por ejemplo, mi mensaje para las empresas que piensan que no han sido atacadas es: no estás buscando lo suficiente. Si crees que la tecnología puede solventar tus problemas de seguridad, entonces no entiendes los problemas y no entiendes de tecnología. Esto es para reflexionar. Como el mundo está cada vez más interconectado, todos comparten la responsabilidad de asegurar el ciberespacio. No es solamente de las empresas, sino que de cada uno de nosotros la responsabilidad. Y solo hay dos tipos de empresas: las que han sido pirateadas y las que serán. Nadie está libre. Muchas gracias y bueno, y consultas y preguntas estoy abierta a contestar. Muy buena presentación, Isa. ¡Wow! Nos quedamos todos así, ¡uf! ¿Qué es lo que pasará hoy en día? Oye, yo tengo algunas preguntas que me han llegado por interno. Te las voy a comentar. Por ejemplo, lo más actual que tenemos de este ataque, que Jorge Atton, exdelegado de ciberseguridad, declaró: vas a pensar 2 veces en abrir cuenta en el Banco Estado. ¿Qué piensas tú al respecto? A ver, yo creo que no hay ningún banco que esté libre de pegado, como acabo de decir la última frase. Todos los bancos están expuestos a que tengan un ataque de esta naturaleza. El malware que atacó al Banco Estado tiene que ver generalmente con lo que acabo de hablar, lo último que acabo de hablar, que la cultura, el usuario, que es el eslabón más débil. Y eso es imposible, ¿cómo se llama?, pararlo en todos los bancos. Es decir, puede tocarle hoy día al Banco Estado, hace 2 años le tocó el Banco Chile, hace tiempo atrás le tocó el Banco Consorcio, y así va a ir fluyendo. Es decir, no tiene que ver con que el Banco Estado yo no abriría cuenta ahí. No, yo creo que tiene que ver con que hay que seguir trabajando en el tema de ciberseguridad en todos los ámbitos y en todos los bancos, no solamente en el Banco Estado. Oye, y dado que entre el 2017 y 2018 el 90% de los ejecutivos de ciberseguridad reportaron al menos un tipo de ataque de phishing dirigido a sus organizaciones, ¿qué controles deberíamos implementar basándonos en los ataques actuales? Mira, hay muchos controles, pero principalmente un control que es sumamente efectivo es hacer pruebas de phishing. Es decir, cuando uno hace cultura, les hace la capacitación, les enseña, le dice: no tienes que hacer clic aquí, no tienes que hacer clic acá, pero la única forma efectiva de saber si lo que uno le está transmitiendo a los usuarios internos es efectivo es hacer una prueba de phishing, sin que ellos se enteren, y poder evaluar quiénes son los que cayeron y quiénes no, y ahí reforzar el tema cultura. Es la única manera, no hay otra forma. Oye, tú hablaste de los presupuestos a invertir en el área de tecnología. ¿Qué porcentaje del presupuesto de estas áreas debería invertir una empresa en ciberseguridad? ¿Qué es lo primero a invertir, sobre todo en el caso de las pymes?
A ver, en las empresas grandes no te podría decir una cifra, pero claramente no un 2%, si tiene que ser por lo menos bastante más, yo diría una cifra más o menos alcanzable como el 8%, 10% por lo bajo, pero en una pyme, que obviamente no tiene los ingresos de una empresa más multinacional y con todas las capacidades que se tienen, yo creo que una pyme se tiene que focalizar principalmente en su foco de su e-commerce, ¿ya? Ahí es donde tiene que poner su fortaleza e invertir en todo lo que tiene que ver con antivirus, firewall, y si no, tener una persona o un servicio externo de especialistas en ciberseguridad que le estén monitoreando su sitio web, porque ese es su negocio. Si se le cae ese sitio web y la pyme no tiene espalda para responder, por lo tanto, tiene que invertir en esa parte. Es sumamente importante. Súper. Oye, ¿qué necesitan hacer las compañías y los gobiernos para garantizar la seguridad de sus datos en la nube? ¿Qué necesitan hacer las empresas y su gobierno para garantizar Mira, yo creo que no hay que confiar 100% en que lo que está en la nube es 100% seguro. Eso como primera cosa, no hay nada 100% seguro. Recién en una asesoría que estaba haciendo a un cliente específico, me decía, yo tengo todo en la nube. Ya le dije yo, ¿y si te atacan y te encriptan tu notebook? Y como tú estás conectado a la red, a la nube, te encriptan el drive, ¿qué haces? No sé, pues, no puedo trabajar, no tengo cómo recuperar eso. Bueno, pero es que eso hay que pensarlo. Entonces, no puedes tener el 100% todo así pensado que en la nube lo tienes seguro. Tienes que tener algo, un respaldo que no sea solo en la nube, por lo menos de lo más crítico, ¿ya? Porque no puedes poner todos los huevos en una misma canasta, eso es un suicidio. Entonces, yo creo que el gobierno y las empresas tienen que pensar que en la nube es una herramienta tremendamente importante, te permite ahorrar muchos costos, pero no puedes poner todo ahí. Esa es mi opinión, por lo menos. Bien. Otra pregunta. Chile está a puertas de introducir una profunda modificación a la Ley de Datos Personales, que va en sintonía con el reglamento de la Comunidad Europea con rango extraterritorial. Este reglamento plantea un plazo de 72 horas para que las empresas reporten y evacúen un plan de mitigación para proteger la filtración de datos. ¿Es este un plazo prudente que permiten a las empresas detectar y mitigar un ciberataque? Pregunta Cristian Damesti. Sí y no. Las que tienen monitoreo y tienen una estructura organizacional de ciberseguridad pueden poner en 72 horas esto sobre la mesa, pero las que no, difícilmente. ¿Ya? En la ley de protección de datos hay que hacer más que solamente monitorear si hay un ataque y una vulneración a la ley de protección de datos. Hay que hacer montones de otras cosas que son mucho más complejas y que tienen que ver con aspectos legales también. Por lo tanto, si tú me preguntas que en 72 horas van a tener que informar, a lo mejor informar, pero no sé si resolver. Wow. Ya, otra pregunta. ¿Cuáles son los 3 principales servidores que sugieres que sean seguros para alojar los marketplaces? Para Chile, obviamente, pregunta Rodrigo Rojas. Los 3 servidores. Los 3 principales que sugieres que sean seguros para poder alojar lo que es marketplace. A ver. Según tu opinión. Es que depende de la empresa. Por eso te digo, es muy amplia la respuesta. Bueno, primero que nada, los servidores de control de acceso para mí son fundamentales, todo lo que tienen que ver con las passwords. Eso es uno de los servidores que yo sí o sí protegería mucho, que tienen que ver con las passwords superusuarios sobre todo, y con las passwords de los usuarios en general. El servidor donde está el core de negocio, claramente. ¿Ya? Y yo te diría que esos 2 principalmente, porque el resto depende del negocio el que voy a proteger. Bien.
Irreaedo, no sé el nombre, pregunta, ¿cuáles son las herramientas para proteger nuestros datos, usuarios que no pertenecen a las empresas? ¿Qué herramientas? Bueno, hay herramientas, varias herramientas. Tienes antivirus, que esos son los básicos, ¿cierto? Existen montones de antivirus, ¿cómo se llama? Gratis en el ciberespacio. Hay herramientas como, por ejemplo, que es muy práctica y que yo siempre la recomiendo, que tiene que ver con un administrador de password. Uno de los grandes problemas que tenemos que andar conociéndonos todas las passwords de todos los elementos que tenemos, que es del banco, que de la tarjeta, que del sitio web, etcétera, 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 y resulta que al final terminamos poniendo la misma password para todo y ahí es donde estamos vulnerables. Existen herramientas que son bastante seguras, que te administran la password, las distintas passwords, entonces tú solamente tienes que conocer uno. Esa es una herramienta que es bastante cómoda. Y desde la mirada de la casa, yo te diría que más de la parte más doméstica, nunca está de más tener un pequeño firewall para poder proteger, pero para eso hay que conocer un poco más de seguridad para poder tener las reglas del firewall. Pero en definitiva yo te diría que los usuarios comunes y silvestres tienen que preocuparse de no andar ni pinchando y ver que lo que tú estás accediendo y tus datos no estén expuestos públicamente. El tema de las redes sociales, por ejemplo, para los jóvenes, de repente no miden cuáles son, ¿cómo se llama?, los efectos que tiene, por ejemplo, subir tantas fotos o estar compartiendo tanta información en general. Entonces, eso yo te diría que hay que tener cuidado con los datos de uno. Bien. Romualdo Barahona nos pregunta, te pregunta, ¿sabes si los proveedores en la nube como Azure, AWS, Google Cloud tienen un sistema de ciberseguridad implementado para sus usuarios a algún costo? Tengo entendido, no sé, aquí voy a hablar de lo que yo tengo entendido, que el servicio de estos proveedores sí tienen, pero son costos que uno generalmente contrata aparte, por lo que yo sé. No sé si algo lo viene incorporado dentro del servicio. ¿Ah? Pero sí, ellos tienen todos estos servicios, pero son servicios adicionales que uno tiene que contratar. Por lo menos para las empresas, no sé si para los usuarios personales, yo creo que sí. Ahí me pillas. No. Bien. Martín Silva dice, ¿qué tan preparada está la industria telco como Entel, Movistar, Claro u otras para apoyar a las empresas en los temas de ciberseguridad? En general yo creo que están bastante bien, ¿ya? Estas empresas grandes invierten mucho en seguridad porque su core de negocio es la tecnología, por lo tanto es importante ellos tener toda la seguridad para poder dar esa tranquilidad a sus clientes. Sin embargo, tampoco están, ¿cómo se llama?, no expuestos a que tengan alguna brecha de seguridad, pero sí tienen mucha inversión en seguridad y ellos tienen la capacidad para poder apoyar a sus clientes en ese aspecto. Bien. En materia de ciberseguridad, ¿las universidades están al día preparando profesionales, incluyendo los contenidos en las mallas? ¿Qué opinas tú? Recién el año pasado salió la primera carrera de ciberseguridad, así que yo creo que ahí estamos al debe, muy al debe, porque falta mucho. Los que no hemos metido en este tema ha sido a punta de experiencia y de porque nos gustó y nos metimos en el eslabón de la ciberseguridad, pero así como, ¿cómo se llama?, preparación, desde el punto de vista universitario, recién el año pasado sacaron una carrera y están incorporando esto en las mallas. El resto hemos trabajado usando capacitaciones internacionales, certificándonos en algunas normas, etcétera, pero en ese sentido estamos muy al debe. Otra pregunta, ¿cuáles son los principales llamados a la acción para las empresas en términos de seguridad en la nube? Perdón de nuevo, no te entendí la pregunta. ¿Cuáles son los principales llamados a la acción para las empresas en términos de seguridad de la información que está en la nube? ¿Qué cosas debiesen hacer como ahora ya? Porque ahora todo está en la nube, po. ¿Qué debieran hacer ya?
Yo creo que lo que debieran hacer principalmente es lo que te comenté recién. Yo creo que no tienen que confiar 100% en que todo está seguro en la nube. Deben tener por lo menos algo de respaldo de sus datos importantes y críticos alojados en otra parte que no sea solo la nube. Eso es mi... Así ya, hay que proteger los activos de información. Si eso es lo que yo haría. Porque ese es tu core. Patricio Moncada, favor recomendaciones para pymes o consultores con pocos recursos, debe ser o con un usuario, con poco usuario. De consultores. ¿Mm? ¿Qué recomendaciones das para pymes o consultores con pocos usuarios? Sigo insistiendo, para las pymes tienen que tener a alguien que sea una consultora, que tenga expertise o un consultor independiente que les pueda apoyar en el tema de seguridad. Porque obviamente las empresas grandes ellos no tienen la capacidad para estar pagando lo que cuesta eso. Pero sí recomendaría eso. Ahora, si quieres saber de consultores independientes, eso me lo puede pedir por interno, no hay problema. Bien. Bien, y esas son todas las preguntas que nos llegaron. Está muy interesante y hartos vacíos veo yo respecto al tema. Hay harta falta de información y sobre todo que como que de golpe se nos vino la era digital y fuimos todos como caballo de carrera viendo cómo activar el e-commerce, cómo activar la tecnología, cómo hacer la gente que tenga teletrabajo en buenas condiciones en sus casas, y nos olvidamos de esto. Y me refiero no solamente a las personas que puedan ser pyme o independientes o consultores, sino que a las grandes empresas también. Y por lo que sabemos, cada día es más relevante tener una protección, porque todo es fácil de llegar por a las personas que saben hacer un mal uso, es re peligroso en el fondo. Así que te agradezco un montón tu punto de vista y tu presentación. Cuéntanos cuáles son tus palabras del cierre. Te dejo un poquito el micrófono antes de dar un cierre. Bueno, mira, en general el tema de ciberseguridad es un tema que para mí por lo menos es un tema apasionante. Yo siempre he dicho que si yo hubiera nacido en esta época yo sería un hacker, absolutamente. Porque no hay nada más entretenido que tener ese desafío. Claramente sería un hacker ético, bueno. Pero nada, yo creo que chicos, preocúpense de la seguridad de ustedes. Es decir, yo sé que las empresas tienen su labor y su rol, pero nosotros como personas individuales también tenemos nuestra responsabilidad en la seguridad de la información, desde los datos personales de uno hasta lo que uno transfiere y transmite a las compañías, a la propia empresa donde uno trabaja. Oye, qué importante lo que acabas de decir, lo relevante de la ética de las personas, porque sí, cada vez nos olvidamos más que las máquinas son una herramienta para todos y que no nos gobiernan, por decirlo de alguna forma. Y la ética o las empresas que están aplicando cumplimiento o compliance, como se llama, cada día nos damos cuenta que es más necesario. O si no, nos pueden pasar este tipo de cosas. Las máquinas nos dan herramientas y algoritmos, pero qué clave es la ética y el cumplimiento en todo, fíjate, súper relevante. Qué buen punto tocaste, porque siempre nos preocupamos de invertir en el área de tecnología, en tener mejores software, mejores computadores, en entrenar a la gente que lo usen bien, pero nos olvidamos de entrenarla en el tema ético. Qué importante, porque cada día, hoy día, estos chicos que están saliendo de la universidad, cada día se están metiendo más en saber software, en tener temas de cómo ingresar, que el submundo, como llaman por ahí, pero claro, qué complejo, porque si no tienes la ética o los entrenamientos de ética al respecto, chuta, ¿en qué nos estamos metiendo? Qué relevante lo que acabas de decir. No, y además que hoy día los chicos, como no ven las consecuencias, hoy día, ojo, que esto es un delito. Y de repente dicen, uy, pero si yo no pensé que... Entonces, sí, el tema ético es fundamental. Claro, imagínate si, capaz, estoy inventando, en un banco se mete un cabro chico y se mete a las cuentas y sacó todo, y el resultado que, lo hice porque lo pude hacer y nunca supo que fue un delito.
Exacto. y le llegan las penas del infierno. Claro que Entonces, hay un tema de cultura también, por eso digo yo que el tema de educación estamos al debe, tanto a nivel universitario como a nivel educacional básica y media. ¿Ah? Estos temas debieran estar incluidos en las mallas de los colegios. ¿Ya? mira qué relevante. Volver Sí, más atrás aún, no solamente el tema universitario. Además, aún ahora todos los niños están con clases online, así es que más relevante se vuelve. exactamente. Súper importante lo que dijiste, sabes que es un buen complemento, que esto no es solamente el fierro ni el conocimiento, sino que también humanizar un poco la ciberseguridad. Exactamente. Súper bien. Así que Oye, mucho, Isa, te agradezco muchísimo. Muy buena presentación. Yo creo que hartas preguntas hubo para ser un tema que no se tiene tanta, no es tan candente, no es tanta información, y justo tocó este tema de este ente bancario. Así que 1.000.000 de gracias y estamos en contacto, y a todos nuestros espectadores que nos juntamos y los invitaremos, les estaremos enviando la invitación hasta nuestro próximo webinar, que es el próximo mes. Esto fue, aparte auspiciado del Colegio Ingeniero, fue auspiciado también por la Red de Mujeres Ingenieras del Colegio Ingenieros de Chile. Bueno, mi nombre es Marcia Carrasco y muchas gracias a todos, muchas gracias, Isa. Nos ya. vemos. Nos ves bien, muchas gracias. Chao, chao.